días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, un día más acá en nuestro curso de lenguaje de español, de lengua castellana. Y el día de hoy nos toca hablar de las variedades lingüísticas, es decir, el dialecto, el sociolecto y el registro. ¿Sí? Primero debemos comprender que el lenguaje es un reflejo de lo que nosotros somos como cultura. Sí, y cuando digo nosotros me refiero a todo el contexto de la diversidad cultural. Por no ir tan lejos, acá en Colombia tenemos una gran cantidad de distintos dialectos, o sea, el que se ubica pues, en la parte de la costa de Colombia, en el altiplano, en los altiplanos, en el altiplano cundiboyacense, bueno, un largo etcétera. Sí, y pues bueno, estas variedades lingüísticas nos dan la capacidad también de mostrarnos un poco del contexto social, del contexto geográfico donde con referencia a los habitantes y bueno, en la cultura, cómo también influye dentro de la cultura, pues las variedades lingüísticas. Bueno, definamos las características de cada variedad lingüística. Entonces, en primera instancia tenemos el dialecto. Sí, el dialecto entendámoslo como la variación geográfica de la lengua. ¿Sí? Aquí nos vamos a encontrar con algunas características, ¿sí? Como que existen diferencias en la pronunciación, en el vocabulario y en la gramática. Entonces, por ejemplo, el dialecto de la ciudad de Bogotá es el dialecto que yo poseo, ¿sí? Ahora si nos vayamos a la costa, es un dialecto un poco más nasal, ¿sí? Es distinto, o el de Medellín, por no ir tan lejos acá en Colombia. Es la forma en la que nosotros hablamos. Ahora hablemos del sociolecto. El sociolecto es la variación social de una lengua. Y esto es relacionado con el nivel socioeconómico, con la edad, con el género y con otros factores, pues, de carácter social. Entonces, digamos, si nosotros ponemos el contexto de Bogotá, tenemos pues distintos sociolectos, ¿sí? Como les decía, la primera característica fundamental del sociolecto es el nivel socioeconómico. Si nosotros nos ponemos a hablar, por ejemplo, lo que comúnmente se llama un gomelo, estamos hablando así, también de forma nasal y un poco más despacio, pero pues si ya hablamos de un contexto socioeconómico de carácter más bajo, como que el acento disminuye, los dientes se van cerrando a la hora de hablar y empiezan a hablar así, como que hizo socio, qué hace, ¿sí? Entonces, esto es el sociolecto, es cómo a partir de las variaciones relacionadas con lo social y lo económico, pues la lengua varía. Ahora bien, tenemos el registro. Y el registro es una variación estilística de la lengua determinada por el contexto formal o informal de la comunicación. Es decir, yo a ustedes les estoy hablando con un registro distinto al que yo utilizaría cuando hablo con mi mejor amigo, con mi madre o con mi padre. Es una variación de estilo más que nada, pero ¿qué la determina? El contexto. El contexto en el que yo estoy utilizando mi lengua es lo que va a modificar mi registro. Bueno, hablemos de la influencia social y cultural en el desarrollo del lenguaje. Bueno, en primera instancia, la identidad cultural refleja, se refleja en el lenguaje, ¿sí? La cultura que pues, los distintos sujetos habitan está condicionada por su lenguaje, es decir, también entendamos el lenguaje como la capacidad de nosotros de comunicarnos, entonces tiene pues obviamente una conexión directa con las tradiciones, con las cosmovisiones, con las formas de entender, de comprender el mundo, con el conocimiento del mundo de esas personas en ese contexto en específico. En segunda instancia, lo que estábamos hablando, la estratificación social. ¿Sí? Las divisiones y las jerarquías sociales también se muestran en la forma en la que nosotros hablamos. Ustedes podrán encontrar que personas de
características o de estratificaciones sociales altas hablan de una forma totalmente distinta a lo que hablan unas personas de estratificaciones sociales bajas. Y pues los que se encuentran en el medio, o los que nos encontramos en el contexto del medio, pues hablamos de una forma también distinta. ¿Sí? Y pues bueno, esto también tiene una series de actitudes lingüísticas que pues tal vez veamos un poco más adelante a lo largo del curso. Bueno, y el cambio social. Hablemos del el cambio social como las transformaciones que existen dentro del lenguaje, ¿sí? Las transformaciones que son sociales, que también actualmente influyen mucho la tecnología y pues la evolución del cambio y el cambio del lenguaje. Digamos, pongo un ejemplo. Últimamente, o bueno, no, más o menos por allá en los años 2017, 2018, había niños acá en el contexto colombiano que utilizaban palabras de España. ¿Sí? ¿Por qué? Por la influencia de los medios masivos de comunicación y que los youtubers, los influencers que los niños pues consumían eran españoles. Entonces empieza a transformarse socialmente el lenguaje y digamos que en este caso la tecnología sí influyó. Eso es a lo que nos referimos con el cambio social. Bueno, ahora hablemos de los factores que determinan las variaciones lingüísticas. Ya habíamos hablado un poco al respecto, bueno, pero en primera instancia es la geografía, es decir, las características de espacio de la ubicación geográfica determinan también pues las características de cómo hablan dialectales de cierta región, ¿sí? En segunda instancia, la demográfica, es decir, qué etnia, el nivel socioeconómico, la edad, el género, todo eso moldea el uso del lenguaje. Las personas jóvenes hablan muy distinto a las personas adultas o las personas que ya tienen una edad avanzada. Ahí también se puede encontrar el factor de la demografía. En tercera instancia, el contexto, ¿sí? Nuestro entorno social, cultural y comunicativo influye en cómo nosotros nos vamos a comunicar en el momento, en el contexto adecuado. Como les digo, ustedes posiblemente van a hablar muy distinto en una entrevista de trabajo a cómo van a hablarle a su mejor amigo, a su madre o a su padre. O inclusive, usted le va a hablar distinto a su madre que a su mejor amigo. ¿Por qué? Por el contexto. ¿Sí? Y en cuarta instancia, pues hablemos de la innovación, es decir, los cambios que a partir de procesos de tecnología, nuevas tendencias culturales, ¿sí? Entendamos nuevas tendencias culturales, tal vez dentro del contexto de la tecnología como todos los procesos de viralización, no sé, de algún TikTok, de algún reel. Esto también crea un proceso de evolución de la lengua, de la evolución lingüística. Bueno, ¿por qué es importante el respeto en tanto la diversidad lingüística? Pues bueno, primero que nada el lenguaje es algo muy privado, muy íntimo y muy importante para cada sujeto, ¿sí? Tiene un valor fundamental y sustancial en la existencia de cada sujeto. Es el lenguaje su herramienta fundamental para comunicarse, para existir. Entonces, digamos, en Colombia tal vez existen muchos ejemplos donde se irrespetan mucho o no se toman con la importancia necesaria o algunos se infravaloran el, pues, la diversidad lingüística de cada región. Entonces, pues, en primera instancia es importante porque es una riqueza cultural, ¿sí? O sea, la diversidad lingüística refleja que un lugar, que un contexto tiene una riqueza cultural importante, ¿sí? Y también una alta creatividad humana. En segunda instancia, pues hablemos de inclusión social. En tanto, respetar las variedades lingüísticas es respetar los sujetos que utilizan esas variedades lingüísticas, ¿sí? Entendámoslo también como promover la igualdad y la integración social, los procesos de equidad ahora dentro de nuestra lengua, dentro de lo lingüístico. En otra instancia, hablemos de la preservación del idioma, ¿sí? Muchas veces conservar lenguas minoritarias o variedades regionales, pues obviamente va a contribuir al patrimonio contextual, al patrimonio local, patrimonio de nuestro país o tal vez de nuestra región, en tanto lo lingüístico. Las lenguas y como les venía diciendo, las lenguas y el lenguaje son algo fundamental y algo muy preciado para los seres humanos.
Y bueno, como último también les podría decir que es un desarrollo personal, es decir, valorar la diversidad lingüística puede usted fomentarle la apertura mental para enriquecerse de conocimientos y de culturas que usted tal vez no haya tenido en cuenta. Bueno, ejemplos de variación lingüística, pues en el español, ¿no? En tanto dialectos. Hablemos de directamente el mundo en estos ejemplos. El español de España es totalmente distinto al español mexicano y eso es totalmente distinto al español del Caribe o al español rioplatense que es el de Argentina, ¿sí? Uno tiene más deseo, el de España que es como así, el de México es más nasal y bueno, el del Caribe también tiene otras variedades y el del Río de la Plata es más eh, como descendente, ¿sí? Son variedades lingüísticas en tanto, pues, el contexto geográfico. Bueno, sociolectos, también en el español, ¿no? El coloquial, el español culto que se utiliza dentro de tal vez ponencias académicas, dentro de estos contextos académicos, el juvenil, el que utilizan los jóvenes, ¿sí? O depende también de la clase social. Y pues hablemos de registros, el formal, tal vez yo ahorita estoy hablándoles en un contexto formal, tal vez mezclado con algunas características de lo informal, el español académico, que es cuando pues usted se dirige a un auditorio, ¿sí? Que usted tal vez va a presentar alguna idea en el marco científico, académico, o publicitario también, para persuadirlo. Y bueno, hablemos también del impacto de las nuevas tecnologías, ¿sí? Hablemos de los neologismos. Han aparecido nuevas palabras, también relacionadas con la cultura y más que nada con la tecnología, ¿sí? La cultura tecnológica y la comunicación digital. Últimamente también se han visto mucho el uso de abreviaturas, es decir, que la palabra se reduce, ¿sí? También el uso de símbolos para mencionar algo, para significar algo. Les pongo un ejemplo, el famoso XD, ¿sí? Ese famoso XD pues representaba una cara riéndose. Es una abreviatura, pero significa algo, tal vez para ahorrar tiempo o espacio. Y pues bueno, también vemos que estos procesos tal vez creativos son más que nada utilizados pues dentro de las nuevas tecnologías y son de una forma instantánea, son de una forma creativa y pues están dentro del contexto de la informalidad, son informales. ¿Listo? Entonces, para concluir rápidamente, hay que aceptar la diversidad lingüística, social y cultural. ¿Sí? Debemos apropiarnos de lo que es nuestro y también, digamos, en el contexto de nuestro país o en el contexto de nuestra lengua castellana, debemos aceptar con los brazos abiertos las distintas formas de diversidad lingüística. También hay que tener la mente abierta a la adaptación para el cambio. El lenguaje y la lengua son cosas, bueno, el lenguaje no, la lengua es algo que va cambiando constantemente, ¿sí? Y se adapta a los contextos, a los jóvenes, a los nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias, nuevas culturas, etcétera, etcétera. Y pues hay que entender, en tercera instancia, la importancia del contexto, repito, el contexto como nuestro espacio, nuestro tiempo en ese momento, con quién estoy, eh, qué me está diciendo la conversación. ¿Sí? Y al comprender el contexto cultural, social, comunicativo, pues nos va a ser muy importante y va a ser clave para nosotros poder tener un dominio mucho más nutrido de nuestra lengua castellana. Entonces, bueno, ahí terminamos la clase de variaciones lingüísticas y espero que de variedades, opciones lingüísticas y espero que nos veamos en una próxima ocasión.